Desde el 16 de marzo se ha mantenido el estado de emergencia a causa del avance de la pandemia COVID-19, por lo cual la genovesa se ha solidarizado con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el sector salud, brindando un descuento por las compras realizadas por la situación de la pandemia en la que se han visto perjudicados. La Genovesa es un supermercado con más de 40 años, siendo la primera marca tacneña en producir embutidos, además que desde el comienzo han respetado las medidas de prevención contra el COVID-19, brindando un buen servicio y cuidando la salud de los demás como la de sus trabajadores. Aspectos generales. Planteamiento del problema. La Genovesa, al ser un supermercado reconocido en la ciudad de Tacna, debe tomar las medidas sanitarias necesarias para el cuidado de la salud, tanto de sus trabajadores como de los clientes. Formulación del problema. ¿Cómo la pandemia COVID-19 influye en las medidas sanitarias en el supermercado La Genovesa de Tacna? ¿Cómo se desarrolla la pandemia COVID-19 en el supermercado La Genovesa? ¿Cómo son las medidas sanitarias en el supermercado La Genovesa de Tacna? Objetivos. Objetivo general. Describir cómo la pandemia COVID-19 influye sobre las medidas sanitarias en el supermercado La Genovesa de Tacna. Para esto hemos determinado que la pandemia influye sobre los diversos tipos de supermercados y uno de ellos es La Genovesa de Tacna, en la que las medidas sanitarias tuvieron que incrementarse para proteger la salud de los clientes como la de los trabajadores. Objetivos específicos. Analizar cómo se desarrolla la pandemia COVID-19 en el supermercado La Genovesa de Tacna. El desarrollo de la pandemia tuvo consecuencias negativas en la mayoría de empresas, y La Genovesa de Tacna no es la excepción. Las ventas bajaron y el afecto de la economía de la empresa, por lo cual tuvo que exigir ciertas normas de salubridad para continuar sus labores. Describir las medidas sanitarias en el supermercado La Genovesa de Tacna. En el supermercado La Genovesa de Tacna aumentaron las medidas sanitarias por la pandemia. El uso de mascarillas es obligatorio. También brindan gel antibacterial en la entrada, además que hay un espacio para desinfectar los zapatos. Otra de las medidas es que se desinfectaron los objetos personales antes de ingresar al establecimiento. Justificación. Por otro lado, consideramos que la investigación tiene una importancia social, dando una visión general sobre cómo se ha implementado y desarrollado este supermercado, que fue expandiéndose gradualmente con el tiempo. Es importante ya que analiza y describe cómo el supermercado La Genovesa de Tacna ha ido cambiando en torno a la situación de la pandemia COVID-19 y cómo este también influye en la preferencia de los usuarios por las medidas sanitarias dentro del comercio urbano. Limitaciones. De acuerdo a la investigación para nuestro marco teórico, no se pudo hallar material científico requerido para la investigación, ya que es un nuevo tema. No ha sido posible realizar un estudio directo del ambiente para la investigación, ya que siendo este un supermercado, un espacio en el cual se acumula cantidad considerable de personas, es difícil usar una comunicación directa. Esto nos lleva a crear y aplicar nuevos métodos para la investigación. Antecedentes. Según Ulises García Armas, con la tesis Gestión de la sanidad vegetal y su influencia en el manejo integrado de las moscas de la fruta, Senasa Virú 2017.
Describe que la investigación realizada es un diseño cuantitativo, no experimental, causal y transversal, y el método de exploración es incierto. Comparando su tesis sobre la plaga de la mosca de la fruta y la pandemia COVID-19, podremos afirmar que entre sus similitudes se encuentra que ambos casos la medida de sanidad es mediante la fumigación y la buena higiene como el lavado de manos y desinfección de los productos comestibles. La otra tesis es de Reina Gómez y Miriam Guamán, con su tesis Nivel de conocimiento y actitud frente a la influencia H1N1 en estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Ayacucho. Ellos describen que el comportamiento de la influencia H1N1 en las distintas áreas geográficas se consideran según la OMS como pandemia inminente. Comparando su tesis sobre la influencia H1N1 en la enfermedad infecciosa COVID-19, podemos afirmar que entre sus similitudes se encuentran que ambas son pandemias, afectan el tracto respiratorio, tienen síntomas parecidos y las medidas sanitarias son necesarias para evitar su propagación. Las diferencias es que el pronóstico de la influenza es favorable si el diagnóstico es precoz y recibe el tratamiento oportuno. Sin embargo, no se podría afirmar lo mismo con la pandemia COVID-19, ya que hasta la fecha no hay un medicamento específico contra este virus. Otra diferencia es que el coronavirus es mucho más transmisible y letal que la influenza. También que la influenza no detuvo la economía mundial como lo está haciendo la pandemia COVID-19 actualmente. Bases teóricas. Tenemos que conocer el concepto de qué es un supermercado o mall y qué sabemos sobre la pandemia COVID-19. Por ello tenemos argumentos que nos aclararán estos temas. Vamos a utilizar el texto de Elizabeth Schleich titulado Tres tipos de comercio, tres maneras de influenciar la esfera pública en los barrios, junto con el artículo científico de Adrián Hernández y Stoyanka Andreeva, y a su vez con el proyecto científico propuesto por Ana Valencia, en el cual realiza una investigación sobre los supermercados. Es así como Elizabeth Schleich en el 2018 considera que el mall reemplazaría la cultura comunitaria tradicional por una nueva cultura corporativa, donde las personas no puedan sentirse dueñas del lugar. Por otro lado, Hernández y Andreeva en el 2016 complementan el concepto de mall, indicando que los malls se han convertido en gigantescos complejos de entretenimiento en los que el ocio equivale a consumo y donde los pasillos a plazas. Crean una falsa imagen de espacio público, que sin embargo es de gestión y control privado, siendo la empresa propietaria la que determina las normas de acceso y uso. Luego, Ana Valencia, en el 2015, describe que los supermercados son un negocio de volumen, pues esto garantiza la obtención de mejores precios y un mayor poder de negociación con los proveedores, para así ofrecer mejores precios a los consumidores. Ahora definiremos lo que entendemos sobre la pandemia COVID-19. Por ello vamos a utilizar los siguientes artículos titulados Pandemia por nuevo coronavirus, el amor en tiempos del COVID-19, redactado por el pediatra Jaime Rodríguez, junto con el artículo científico de Paulo Marchiori y Sebastián Tovar, titulado La COVID-19 y las oportunidades de cooperación internacional en salud, y el artículo escrito por Sajer Alam, Gaetan Siu y Felipe Foucault, titulado La pandemia de COVID-19 estructurará la educación arquitectónica, el cual explica las consecuencias que trae la pandemia COVID-19 a muchas universidades del mundo. Es por eso que Jaime Rodríguez afirma que la pandemia actual de COVID-19, producida por el recientemente denominado SARS-CoV-2, es la tercera transmisión documentada de coronavirus de animales al hombre en 2 décadas. Por otro lado, Paulo Marchiori y Sebastián Tovar puntualizan que los gobiernos tuvieron que abrir sus arcas y gastar en servicios de salud,
en ayuda económica a las empresas y a los trabajadores, en ese orden, o ver deteriorarse todavía más la situación social y sanitaria. Seguidamente, Zahera Jam, Gaetan Xiu y Félix Bocou agregan que, como resultado del coronavirus, las universidades se encuentran cerradas en todo el mundo, trasladando las aulas a videoconferencias. Términos básicos. Formulación de hipótesis. La hipótesis general vendría a ser: la pandemia COVID-19 influye en una alta medida sobre las medidas de sanidad en el supermercado La Genovesa de Tacna. La hipótesis específica sería: la pandemia COVID-19 en el supermercado La Genovesa de Tacna se desarrolla de manera negativa. Las medidas de sanidad en el supermercado La Genovesa de Tacna son muy adecuadas. Variables e indicadores. Variable dependiente, medidas de sanidad. Variable independiente, pandemia COVID-19. Metodología de la investigación. Diseño metodológico. Estrategia metodológica. Para nuestro planteamiento investigativo hemos considerado una estrategia metodológica cualitativa, entendiendo que ésta se emplea cuando se intenta profundizar en el problema de conocimiento y examinar sus diversas dimensiones y causas, desde una perspectiva que busca aproximarse a la comprensión de los significados. Por lo tanto, consideramos que una metodología cualitativa nos permitirá tener un mayor acercamiento a la percepción de los usuarios que van a los supermercados, en contexto de la pandemia COVID-19, ya que actualmente no tenemos suficiente información o antecedentes que nos permitan profundizar el problema. Técnicas de investigación. Debido a la situación de pandemia, no nos permite tener contacto directo con las personas. Por eso, la entrevista es vía telefónica. La entrevista que se realizó es abierta, porque nos basamos en una guía general formulada con anticipación, y también la total libertad de entrevistar y manejar la estructura, ritmo y contenido. Entrevistas a clientes. En la primera entrevista, hecha por Isabel Condori, se pregunta cómo se ha vivido la situación antes, durante la pandemia COVID-19 en el supermercado La Genovesa. También la situación en las últimas semanas. En la segunda entrevista, hecha por Fabiola Guaracha, se preguntó al cliente si vio una mayor o menor demanda de los clientes de la pandemia, y si cree si se debe a los precios o a la pandemia. En la tercera entrevista, hecha por Edith Choque, una de las preguntas a la clienta fue ¿cómo cree que la pandemia influenció en el contexto de medidas sanitarias en el supermercado La Genovesa de Tacna? Finalmente, la conclusión. El supermercado La Genovesa de Tacna está siendo afectado por la pandemia. Por esta razón, se tuvo que incrementar y establecer nuevas medidas sanitarias para la protección de sus clientes y de sus trabajadores. Como consecuencia, la venta se está regularizando a lo que era antes del COVID-19.